Por favor, alguna que me recuerde por ahí en unos 10 minuticos revisar la grabación de la sesión anterior para que no se cruce con la siguiente. Ese es el Gustavo. El micrófono, Magda. Pero un momentico, aprovechen y estírense. Ahí hagan la pausa activa. Ingeniero. Sí, cuéntelo. Era para hacerle una pregunta o no sé, referente a lo de la presentación. Sí. Que estábamos hablando con el grupo de nosotros y pues estábamos pensando si era posible de pronto hacer lo que fuera un video o algo así que le pudiéramos enviar. Pues estábamos pensando que algunos de nuestros compañeros no tienen muy buena conexión y pues no sabemos si puedan enviar un video o grabarse en vivo el día de la presentación y demás. Entonces, para que se vea algo como chévere, bonito y no quede tan feo, pues... Todo lo que ustedes consideren que es para hacer una mejor presentación, bienvenido sea. Y claro que sí, o sea, efectivamente, si es el caso, ahora les hago no sé si ya les tocó de pronto en alguna asignatura, la cuestión de los videos específicamente cuando se hacen por acá, la cuestión del sonido es muy malo. Entonces, la recomendación sería la parte de los videos, que todo el mundo la pueda observar o por lo menos que la escuchen por el celular y aquí sí que salga la presentación normal y todo el mundo la ve, como para estar en tiempo real y que no haya el problema de la dispersión del sonido cuando se presentan esos videos. ¿Sí? Si es el caso, ¿no? Pero sí, efectivamente lo pueden desarrollar aparte y presentan las dramatizaciones como son, como quieran, como consideren que les va a salir mejor. ¿Cuánto más o menos tiene que durar la dramatización? ¿Cómo? ¿Cuánto tiene que durar más o menos la dramatización? La dramatización en general no, pues debe durar alrededor de unos 15 minuticos, ¿sí? Pues para los temas que se tratan, más o menos en ese espacio de tiempo normalmente se desarrolla, ¿sí? 10, 15 minuticos. Pues depende obviamente de lo que le quieran meter, porque pues si ustedes me dicen perfectamente, no, nuestro grupo desarrolló una dramatización que dura media hora, bueno, pues los observaremos media hora y seguramente tendrán una exposición general de muchos temas, de todo lo que hemos visto. Y la verdad es que todo lo que hemos, bueno, no sé si aprendido, pues según los parciales parece que sí, pero por lo menos lo que sí hemos desarrollado en clase, sí da como para hacer cuestiones de 20 minutos, media hora, según sea el caso, porque es que también depende de qué tanta creatividad tengan ustedes a la hora de pronto de desarrollar el guión, ¿sí? Así como hay algunos que hacen sus ejemplos, como lo que les coloqué en el parcial, muy puntuales, hay otros que incluso se podrían dedicar perfectamente a hacer novelas u obras de teatro. Bueno, continuamos entonces. Entonces, lo que les estaba hablando respecto de la suspensión es que si eso se llega a presentar, no puede ser culpa del contratista. ¿Y qué es culpa del contratista? Entonces, supongamos que nos ganamos el contrato. Y obviamente que eso no va a pasar aquí, eso tal vez pasará en otras universidades, donde no saben de pronto programar, donde no saben de verdad calcular cantidades de obra, ¿sí? Donde no lo saben construir. Entonces, en ese caso, no, que lo que hicieron fue que el que tenían de residente de obra no solicitó los materiales específicos que se iban a desarrollar en la semana. Y pues de tener un poco de gente ahí parada, entonces lo que van a hacer, no, pasemos una suspensión. Pasar una suspensión, eso no se puede sin que esté aprobada precisamente por la entidad contratante. Es decir, antes toca mandarle la justificación solicitando la suspensión de la obra
al interventor, y el interventor pues hablará directamente con su jefe directo para determinar si es viable o no la suspensión. Es decir, que si a nosotros, estando como contratistas, se nos da la gana en cualquier momento de parar nuestra obra, que sea con dineros del Estado, eso es malísimo, porque ese dinero realmente no es del contratista, el proyecto no es del contratista, el proyecto es del pueblo y es con dineros del pueblo. Entonces, eso no es tan fácil generar que porque yo quiera voy a sacar una suspensión. Otra cosa, y necesito que lo aprendan muy, pero muy bien. Siempre, siempre, siempre que se presente una suspensión, obligatoriamente va a haber un acta de reinicio. Obligatoriamente. Es decir, si no hay un acta de suspensión, ni por hechiras puede aparecer en ningún momento un acta de reinicio. La única forma es que exista un acta de suspensión. Y por obvias razones, en el consecutivo debe ser con fecha anterior al reinicio. Es decir, se presenta la suspensión, supongamos que se presentan varias. Suspensión número 1, en algún momento tendrá que haber un reinicio número 1. No quiere decir de que de una suspensión vamos a saltar a otra suspensión y otra suspensión. O de una suspensión incluso mientras esté suspendido un contrato y no se haya vuelto a iniciar, es decir, no existe un acta de reinicio, en ese tiempo no se puede hacer absolutamente nada, ni desde el punto de vista físico ni administrativo, ¿sí? ¿A qué hago referencia con eso? Que si, por ejemplo, lo que necesitamos es tiempo para sacar más cantidades de obra y generar los unitarios los costos unitarios de los ítems no previstos que salgan en ese contrato por una modificación, nosotros eso no podemos meterlo en el tiempo en que esté suspendido. Para poderlo que haga parte de verdad del contrato, obligatoriamente tiene que generarse el reinicio, ¿sí? Entonces, siempre para que se pueda desarrollar una obra, obligatoriamente tiene que estar en normal ejecución, o si se presentó una suspensión, se tiene que dar el reinicio. Es decir, si tenemos una suspensión y que pase mucho tiempo suspendido, de una vez no nos pueden hacer lo que vendría siendo el acta de recibo final. No, pues ya que pasó tanto tiempo, solamente le vamos a pagar lo que haya ejecutado antes. No, obligatoriamente habría que hacer un acta de reinicio y después las actas obligatorias que le seguirían. ¿Que cuáles serían? Recibo final y liquidación, ¿sí? No puede pasar de una vez de una suspensión a un recibo final, o de una suspensión a un acta de recibo parcial, o de una suspensión a un acta de modificación, o de una suspensión a una liquidación. Obligatoriamente, suspensión, le sigue un reinicio. ¿A qué hago referencia también respecto a eso? Supongamos que el acta de suspensión que se presenta es el acta, pongámosle el acta número 5, supongamos que es el consecutivo del acta de suspensión. ¿Cuál sería el número consecutivo de la siguiente acta? Las número 006, ¿sí o no? ¿Y cuál obligatoriamente tiene que ser? Un acta de reinicio. No puede haber otra, sino después de una suspensión, un acta de reinicio.
Bien, y ahora sí en general, con todas las que estábamos viendo, esas son todas las actas que se nos pueden presentar. Ahora, esto de actas fijas, retomamos de nuevo la parte de la derecha. Uno no puede ejecutar ninguna labor sin haber desarrollado el acta de inicio. El acta de inicio, a partir de ese momento es donde de verdad se pueden ejecutar las labores. Entonces, a partir de ahí es que prácticamente el proyecto empieza a ejecutarse y muchas de las pólizas de toda esa vaina que vimos de algunas de ellas empiezan a tener vigencia, es decir, empiezan a cubrir todo lo que estén asegurando en el proyecto justo a partir del acta de inicio. Hay otras que son justo después del recibo final, ¿sí? Por ejemplo, esas de estabilidad de la obra, es decir, que después de haberla ejecutado, que la hubiésemos entregado, que no lo hubiesen recibido, a partir de ahí, bueno, que no se cae pasado mañana, tal vez la otra semana, pero pasado mañana no. Entonces, eso depende de las pólizas, como está estipulado, cada tanto tiempo van a cubrir esos problemitas. ¿Que en algún contrato se pueden presentar todas las actas? Sí. ¿Que se pueden presentar varias veces algunas actas? Sí. Actas que no se presentan sino una sola vez, la de inicio, la de recibo final y la de liquidación. Es decir, las que son actas fijas. Una sola vez se pueden presentar. En cambio, lo que tiene que ver con ítems no previstos, lo que tiene que ver con actas de recibo parcial, lo que tiene que ver con actas de modificación, ajuste o demás, esa parte no se pueden presentar varias veces en el contrato, varias veces. Lo único es que pues todo tendrá el por qué se están presentando. Que si en un contrato muy grande es común que se presente, sí. Normalmente entre más grandes son los contratos, es decir, más montos y más actividades se desarrollan, es más común de que toque desarrollar varias veces las actas. No, lo que pasa es que cada una de ellas, así sean varios recibos parciales, harán referencia a algo específico. Si son varias modificaciones, no puede ser exactamente la misma modificación o ajuste que ya se presentó, sino que obviamente deben ser de otras cosas. La idea en general, sí es que ojalá sea una sola vez que se desarrollen. ¿Para qué? Para que de una vez todo el trámite del proceso de justificar, que lo aprueben y toda esa vaina de las actas, pues de una vez queden en una sola, para que no haya que hacer ese desgaste burocrático durante varias veces en el proyecto. Actas previstas a la obra, durante la obra y al final de la obra. Las actas pueden ser previstas durante la construcción, al término del proyecto. Aquellas que se levanten antes de la constitución suelen ser las de inspección de edificaciones vecinas y las de entrega del terreno al contratista para el inicio de la obra. Ojo, absolutamente todo proyecto, ya sea público o privado, tiene que tener licencia de construcción. Ya lo vimos en algún momento. Y adicional de eso, para poder, digamos, dar inicio a cualquier labor, hay que pedirle permiso a los colindantes, es decir, a los vecinos que tenga ese sitio del proyecto. ¿Para qué? Para que eventualmente lo que nosotros estemos desarrollando no afecte esas obras, o incluso si ya tienen algún problema, que no nos echen la culpa a nosotros como contratistas, ¿sí?
Estas actas como tal de inspección y acta de entrega notarán que no estaban allá dentro de las actas normales del desarrollo. Esto pues hace más parte, es como para asegurarse el propio contratista de no tener problemas adicionales con los vecinos, ¿sí? Entonces, las actas de inspección de los inmuebles colindantes tienen el propósito de hacer constar el estado que guarda antes de iniciar la obra, a fin de establecer responsabilidades en caso de que produzcan daños. Por favor, alguna o alguno que continúe leyendo ahí. En ella intervienen propietario, algunas autoridades responsables y algunos peritos, para dar fe de las condiciones en que se encuentran los edificios al fin de volverlos a su estado original en caso de daños. Suelen incluir un avalúo comercial de las construcciones y un levantamiento topográfico. Téngalo ahí. Eso de perito, ¿todos saben qué es un perito o qué significa esa palabra? Señor. ¿Qué es un perito, por favor? El que revisa. Pues, por ¿El que ejemplo, revisa? el que mide, por ejemplo, en las fincas, mide los colindantes, por ejemplo, al sur, al oeste, al norte, todo eso. Es el que como hace la revisión, como digamos en ayuda a un topógrafo. Sí, pero no necesariamente tiene que ser eso. En general, un perito es alguien que asesora técnicamente algún proceso de algo, ¿sí? Entonces, un peritazgo puede ser precisamente revisar los límites de los lotes de las fincas. Pero un perito en este caso en particular es de que, bueno, hay construcciones al lado. Entonces llega alguien que tiene el conocimiento, la base técnica, es decir, para el caso si fuesen obras civiles, definitivamente debería ser un ingeniero civil, ojalá con algún posgrado, y empieza a revisar qué hay en las viviendas o edificaciones de los vecinos. ¿Para qué? Para poder tener una base y proyectar de pronto qué problemas se les puede presentar o no cuando se esté desarrollando la obra nueva que va a estar al lado de ellos, ¿sí? Un perito es una persona que tiene un conocimiento técnico específico y asesora precisamente algún tipo de proceso. Normalmente son procesos legales. Otra cosa de lo que ustedes en general les puede salir mucho trabajo es precisamente ser peritos. A uno como ingeniero civil, pues normalmente si tienen de pronto alguna conexión con abogados y demás, muy seguramente les llamarán en algún momento para que les sirvan para ser peritos de algunas cosas. Por ejemplo, eso fue hace como un mes y medio, yo estuve me contrataron específicamente para un peritazgo que tenía que ver con unas edificaciones en altura, nuevas prácticamente, y en el quinto piso los habitantes, los dueños de él, acababan de recibirlo, no tenían sino como 2 semanas de recibirlo, y los muros ya presentaban fisuras. Adicional de eso, ya habían evidenciado que si llovía, prácticamente se colaba toda el agua por la placa de cubierta. Entonces, la abogada que les llevaba el caso, pues me contrató. ¿Y qué hice yo? Pues yo fui específicamente, ¿por qué? Porque como soy ingeniero civil, entonces sé sobre el tema, es decir, tengo el conocimiento específico. ¿Qué hice? La revisión general, visual y demás de qué son los problemitas que se presentan y el por qué, o sea, digamos, una mini patología del por qué se están presentando. De hecho, en ese caso en particular, la constructora ya les había contestado que ya había arreglado el problema de la cubierta y resulta que fácilmente al montarme allí evidencié que no tenía absolutamente nada de recubrimiento de manto asfáltico, es decir, que no tenía la protección contra el agente de aguas lluvias que se va a presentar y que por tanto en una placa de concreto reforzado pues genera filtración. Entonces, ya con eso, un registro fotográfico, simplemente una breve descripción y cómo se podría arreglar, es decir, hagan precisamente la impermeabilización de esa placa, se les recomendó una que otra cosita y ya, firma y matrícula profesional y listo, y cobra uno. Pero entonces eso en general, no necesariamente tiene que estar uno con un topógrafo ni nada por el estilo. Es decir, cualquier persona puede ser perito dependiendo del conocimiento específico que tenga. ¿Listo?
Otra, que lea ahí el otro pedazo, por favor. Ingeniero, una pregunta. ¿Esas Sí. actas también son las que se conocen como actas de vecindad o es diferente? Sí, exactamente, las actas de vecindad son las que se desarrollan justo antes de iniciar el proyecto. Por ello, digamos, en lo que es la licencia de construcción, ¿sí? En lo que es una licencia de construcción, para poder optar a tener la licencia, aparte de todo el requerimiento técnico, es decir, planos arquitectónicos, estructurales, estudio de suelos, tendrán obligatoriamente que tener el permiso de los vecinos. ¿Qué es eso? El acta de vecindad, es decir, que los vecinos van a saber de que usted va a ejecutar una obra al lado de ellos, que de pronto les va a generar algo de incomodidad por el mismo mugre que produce cualquier construcción, pero aparte de eso, para poder determinar en qué estado están antes de iniciar la obra y de pronto que no se presenten algunos daños. Si nosotros tenemos que excavar, normalmente esas excavaciones pueden estar afectando todo lo que son las viviendas que están aledañas, es decir, colindantes, pegaditas al sitio de la obra. ¿Por qué? Porque pues, esa excavación puede generar un cambio en los esfuerzos del suelo. Puede ser que en el proyecto en que ustedes estén tenga muy buenos diseños, tenga una muy buena cimentación, pero de pronto los vecinos no. De pronto los vecinos la construyeron fue como se imaginaron que de pronto estaba bien y no tenían ningún conocimiento técnico. Entonces, si eso ocurre, perfectamente puede sufrir un daño. Entonces, hay que evidenciar qué es el problema que tiene o qué se podría presentar respecto de la obra nueva, cómo va a afectar a los vecinos. Ese es el acta de vecindad o de colindantes. Entonces, ahí el otro pedazo del acta de entrega del terreno al contratista tiene la finalidad de establecer el momento que se inicia la obra y comienza a correr el plazo contractual. Ah, una cosita, muchachos. De pronto, ¿qué pasó? No todos sacaron 5 en el parcial que hubo y específicamente hubo una pregunta como que les costó a muchos respecto de un tema que yo ya les había puesto a investigar, que era específicamente lo del FIC. Y les voy a tratar eso porque en este momento también les voy a hablar de lo que tiene que ver con los parafiscales. ¿Qué era lo que les había dicho que me acordaran hacer? Revisar lo de la grabación. Ay, muchas gracias, me acordó. Entonces, algunos no sé por qué, y espero que de aquí en adelante no cometan más ese error, cuando les toque investigar algo, así sea en Internet, no se queden con lo primero que dice el Internet. ¿Por qué? Porque de pronto es algo que no tiene realmente que ver con el tema que ustedes están buscando. Y hablo específicamente de lo que tenía que ver con el FIC, ¿sí? El FIC. Algunos encontraron una cosa de competitividad, no sé qué carajos, y ahora les recuerdo, cuando yo los puse por primera vez a investigar lo del FIC, es porque en ese momento les estaba hablando específicamente de lo que eran el tema de parafiscales. Y los parafiscales son esos impuestos adicionales que tienen un destino directo de algo. Entonces, por ejemplo, está lo que es el SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es decir, el ICBF, y lo que son las cajas de compensación, la que sea. Esos parafiscales los paga absolutamente todo el mundo, todos los que sean empresarios y demás. Pero en el sector de la construcción, y ahí fue que les hice referencia, que buscaran específicamente lo del FIC.
Entonces, lo del FIC es específicamente algo que tiene que ver con la industria de la construcción. Y en general, como para que se entienda, es ese dinero, es aportar al Estado para que el Estado realmente nos capacite a los que son nuestros trabajadores de construcción. ¿Quiénes son nuestros trabajadores de construcción? Ayudantes, oficiales, maestros. ¿Que dónde se pueden capacitar? En el SENA. ¿Y por qué tendrían que capacitarse en el SENA? Porque allá es gratis. ¿Y por qué es gratis? Porque ya lo hemos pagado nosotros de todos nuestros contratos. Es decir, eso sale de los impuestos. Por eso es que en el SENA hacen bastante referencia respecto de lo que son los estudios que tienen que ver con el sector de la construcción. ¿Sí? Entonces, para eso son no una, sino varias fórmulas, dependiendo de la situación. ¿Que dónde se paga? Ah, bueno, pues si le estoy hablando específicamente de que eso es para que el SENA les haga algo, eso se paga en el SENA, no se paga en ninguna tesorería de no sé dónde, ¿sí? Específicamente ahí. Entonces, por favor, cuando vayan a buscar cosas que normalmente pueden encontrar, pues hagan referencia al enlace, es decir, pónganle más algo que tenga que ver con el tema. Si lo hubiesen puesto para fiscales, de una vez les hubiese botado esa información. Este tema que tiene que ver con los aportes para fiscales en general, ustedes pues lo van a ver como más a profundidad en la asignatura de programación, ejecución y control de obras. ¿Por qué? Porque ahí es obligación que la vean, puesto que ahí es donde aprenden realmente a sacar las nóminas. Esto es necesario para las nóminas. Ojo, una nómina no necesariamente lo pagan semanal ni quincenal. Eso puede ser semanal, quincenal, mensual o como sea que se ejecute el contrato. Pero lo que son los aportes de pagos para fiscales obligatoriamente son mensuales, mensuales. Entonces, miren, ustedes entran perfectamente aquí a la página del SENA, en la parte de pagos y certificaciones, aportes para fiscales. Ahí dice específicamente lo que es digamos, la referencia legal o el marco legal para que existan precisamente los aportes para fiscales. Entonces ahí nombra que uno es el SENA, el otro el ICBF, el otro cajas de compensación. En general, todo eso son unos impuestos adicionales que todos los empresarios pagan. Y aquí viene, Fondo para la Industria de la Construcción, FIC, Fondo para la Industria de la Construcción. Entonces, por favor, alguno o alguna que me lea ahí un poquito respecto de lo que está diciendo en ese apartado, explicando específicamente qué es lo que es el FIC. ¿Alguien que lea? El Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción, FIC, tiene como finalidad atender los programas y modos de formación profesional integral desarrollados por la entidad, que guarden relación con los diferentes oficios y ocupaciones de la industria de la construcción y atender con cargo a él el pago de los apoyos de sostenimiento que correspondan a los aprendices que reciben la formación profesional en esos oficios. Tenlo ahí. ¿Qué quiere decir eso de apoyos de sostenimiento
que corresponda a los aprendices que reciben la formación profesional de estos oficios. En el SENA pueden tener la facilidad de hacer cursos cortos o de salir técnicos o tecnólogos. Para el caso en materia de construcción, allá es donde van a salir técnicos en construcción o tecnólogos en construcción. ¿Qué pasa con eso? Pues nosotros normalmente a esa gente es a la que debemos contratar, ¿sí? Ellos de una vez al estar desarrollándose en el SENA, ellos tienen que quedar al final inscritos en lo que es la bolsa de empleo. Eventualmente de pronto ustedes han estado o en algún momento se inscribirán en una bolsa de empleo. Claro, ustedes ya lo harán seguramente con el título de ingenieros civiles, pero de pronto hasta el momento se pueden estar desarrollando también en otras actividades, es decir, devengando, ganando un sueldo o buscando ganar un sueldo por algún arte o oficio que ustedes sepan hacer. Si quieren que los contraten en general, normalmente ustedes se inscriben en la bolsa de empleo y allá en el SENA hay una bolsa de empleo. Entonces, esta gente, ese apoyo de sostenimiento, ¿qué es? Bueno, pues para poder estudiar allá, obviamente que van a requerir de la indumentaria mínima básica que nosotros también necesitamos cuando estamos en obra. ¿Qué es? Los EPP, elementos de protección personal, es decir, la dotación normal que se le da. Pues si ellos no están trabajando, sino apenas aprendiendo, pues ¿quién les va a dar esa dotación? Bueno, el mismo SENA se las da. ¿Se las da cómo? Porque nosotros, los del sector de la construcción, por cada contrato de obra debemos pagar, aparte de los normales para fiscales, también vamos a pagar el FIC. Es decir, estamos promoviendo de que dentro de nuestro sector sigamos teniendo gente cada vez más capacitada. ¿Para qué? Para que cuando los contratemos en nuestras obras, pues también se generen mejores proyectos, mejores obras. Entre la gente más sepa cómo se desarrolla su arte, pues mucho mejor va a ser el resultado. Listo, continúa, por favor. La contribución FIC está a cargo de los empleadores de la actividad económica de la construcción, quienes deberán contribuir mensualmente al mismo con una suma igual a una vez el salario mínimo mensual legal, por cada 40 trabajadores que laboren en cada una de las horas bajo su responsabilidad y proporcionalmente por fracción de 40. Sí, ¿a qué hace referencia de fracción de 40? Pues que no necesariamente todas las horas que nosotros vamos a tener 40 trabajadores. En algunas tendremos muchísimo más, pero muchos proyectos los podemos hacer perfectamente con 10 personas, ¿sí? No necesariamente. Y los montos, ojo, los montos económicos no necesariamente se traducen en gente. Para el caso de lo que hay acá, ahorita vamos a ver otras formulitas que tienen por ahí. Hay otras adicionales respecto de eso específicamente. Más adelante las está nombrando. Y esas son las otras fórmulas que hay que tener en cuenta. Es decir, si un contrato, digamos, tiene muchísimo dinero y pues resulta usted que realmente todo su trabajo lo hizo fue con 2 o 3 trabajadores, pues a la hora de pagar impuestos, los que recaudan los impuestos no quieren que usted llegue con 2 centavos, quieren que pague alguna proporción más o menos de los ingresos que usted está teniendo. Entonces, para esos casos en particular, existen otras fórmulas. Y ellos, todo lo que sea impuestos, siempre van a intentar de que usted pague por la fórmula que más le toca aportar para ese tipo de parafiscales. Continúa, por favor. El decreto 1047 de 1983, por medio del cual se reglamenta el decreto número 2375 de 1974, en lo relacionado con el funcionamiento del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, establece en su artículo 2, el fondo será administrado por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con la asesoría de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol. De igual manera, en su artículo 3, faculta al SENA como administrador del fondo a establecer los procedimientos necesarios relacionados con la liquidación, recaudo y control de los valores correspondientes al FIC, así como también para regular la administración, funcionamiento
y destinación específica del mismo. Ujú. Normatividad del FIC. Bueno, toda la parte de la normativa ahí vienen específicamente todos los reglamentos, es decir, cuestiones de ley que están, digamos, referenciando es todo lo que tenga que ver con este tipo de aportes de parafiscales. Por favor, otra que lea por ahí. ¿Quiénes deben pagar el FIC? El hecho generador de la contribución al FIC es una ejecución de la obra contrato de construcción, entendida como obra de construcción cualquier actividad específica dentro de la clasificación de actividades económicas. CIU, revisión 4 adaptada para Colombia de la DIAN, sección F construcción, divisiones 41, 42 y 43. Cabe anotar que este código CIU se encuentra registrado en el RUT del empresario. Aportada por el decreto... Ojo, una cosita, dentro de lo que ustedes ya vieron de dónde se saca el RUT, que el RUT se saca en la DIAN, que si es régimen común, régimen simplificado, pero esos numeritos que aparecen ahí, obligatoriamente, ustedes cuando sean mis colegas ya con el título y que ejerzan la ingeniería civil, y cualquiera de mis colegas y yo, pues tenemos específicamente, obligatoriamente dentro del RUT, aparte de otras cosas que podemos tener, específicamente esos numeritos tienen que aparecer ahí. Es decir, que nosotros nos desempeñamos dentro de lo que es el sector de la construcción, obligatoriamente, ¿sí? Que podemos tener otros ingresos y desempeñarnos en otras artes o en otras profesiones, claro que sí, pero esos son otros números adicionales. Pero como ingenieros civiles, es decir, que trabajemos en algún momento con la construcción o que deseemos trabajar y ejercer la profesión para la cual nos matamos tanto estudiando, pues precisamente mínimo debemos tener esos códigos inscritos en lo que es la regulación del RUT, el Registro Único Tributario, que se saca en la DIAN. Listo, continúa. Siga. Aló, ¿me escucha, profe? Sí. Aportada por el decreto 083 de 1976, en donde se establece como personas dedicadas a la industria de la construcción para efectos del decreto 2375 de 1974, a quienes ocasional o permanentemente, por su cuenta o por la de un tercero, erigen o levantan estructuras inmuebles como casas, edificios, vías de comunicación, oleoductos, gasoductos, canalización, alcantarillado, acueductos, pavimentos, obras de secación, riego y embalses, instalaciones eléctricas y mecánicas y además de construcciones civiles no mencionadas o quienes trabajan en el mantenimiento y reparación de dichas obras. ¿Continúo? Sí, hágale ahí hasta terminar, ya se nos va a acabar la sesión. Diga ahí, ¿quién es el responsable del pago de la contribución del FIC? Según el artículo 6 de la resolución 1449 del 2012, de conformidad con el decreto 083 de 1976, los propietarios o contratistas principales serán responsables de la contribución al FIC sobre el costo total de la obra. En los casos en los que no demuestren, subcontratistas cancelaron el FIC. En los casos que no demuestren que sus subcontratistas cancelaron el FIC. Es decir, nosotros podemos tener dentro de nuestros contratos subcontratos y ya les voy a explicar ahorita en la siguiente sesión qué quiere decir eso.